Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la conferencia que tenemos prevista para hoy, la dictadura de Primo de Rivera y el régimen administrativo de Ceuta y Melilla. Esta conferencia surgió con motivo de las jornadas de historia que se han celebrado en Melilla recientemente. La preparé, de hecho, por eso pone un en Melilla, 14 fue el día en que se impartió en Melilla la conferencia, y fundamentalmente tiene como objetivo indagar en uno de los objetivos que la dictadura de Primo se marcó, un objetivo en principio regeneracionista, que tiene que ver en tronca con el costismo, con Joaquín Costa, esa idea de que para regenerar el país era necesario acabar con los ayuntamientos caciquiles de la Restauración. Y él pues va a plantear toda una reforma, no solo de Ceuta y Melilla, plantea una reforma a nivel de todo el Estado español de las leyes municipales, fundamentalmente la gran pieza legislativa que va a servir como base a esa regeneración, a ese proceso de saneamiento de la administración local española, va a ser el Estatuto Municipal de 1924, como sabéis lo encarga Calvo Sotelo. Pero esa reforma local de la administración va a tener un planteamiento especial en Ceuta y Melilla, planteamientos distintos que se trata hoy de ir viendo precisamente. Por cierto que esta foto que en su día la jornada de historia utilicé también, esta foto no es del archivo ROS, dije entonces que el archivo ROS era un error, es del archivo de Jesús Hijo de Barceló, creo que la consiguió a través de una donación de González Novelle, si no me equivoco, del fondo de González Novelle, y es una foto rara porque es única y no aparece en ninguna otra colección, no está en la colección ROS, que como saben todos está a disposición de todos en internet, puesta por el archivo de la ciudad, ¿no? A ver, es que no lo he encendido, por eso no pasa. Ahora. Bien, muy rápidamente, esto lo tuve que explicar un poco en Melilla, aquí en Ceuta hace menos falta. Como saben, desde el siglo XV la ciudad está gobernada por una cámara municipal durante la etapa portuguesa, que está presidida por el gobernador. Esta Cámara Municipal va a continuar una vez que en 1640 se produzca el paso de la ciudad al reino de España, se reconocen los fueros y privilegios de la ciudad y por lo tanto la administración va a continuar igual hasta la llegada de los Borbones, donde la ciudad va a tener dos organismos, uno la Junta de Abastos, creada en 1713 y reglamentada en 1767, y más tarde, en 1778, la Junta de Ciudad. Ambas van a seguir coexistiendo, es una especie de división del trabajo. La Junta de Ciudad aprueba los servicios municipales, las políticas municipales en definitiva, y la Junta de Abastos se encarga de su ejecución económica y del suministro de la ciudad durante el siglo XVIII. Existirá también una Junta de Defensa que se promueve o que se crea en el momento de la invasión francesa, fiel a Fernando VII, que actuará durante los primeros años de la Guerra de Independencia en Ceuta y a partir de 1812 va a existir el llamamiento constitucional de régimen común. O sea, una vez que se aprueba la Constitución de Cádiz y la ley municipal, Ceuta se constituye en el año 1812 en un ayuntamiento, como digo, de régimen común, aunque lógicamente la ciudad entonces básicamente está poblada en su mayoría por militares presidiarios y la familia de estos, y los 12 primeros concejales son todos militares, ¿no? Pues la primera jornada de concejales, de hecho, todos son militares, ¿no? Pero en fin, desde 1812, esto es lo importante, Ceuta va a tener un ayuntamiento de régimen común, que además, a partir de 1813, porque en 1810 Ceuta no va a tener representación en las Cortes de Cádiz, las primeras Cortes de Cádiz, pero sí se le reconoce, a partir de 1813, su derecho a estar representada a través del Reino de Sevilla, en aquel momento, y del Partido Judicial de Algeciras. Es decir, Ceuta elegía diputados con el Partido Judicial de Algeciras. A partir de 1833, cuando Javier de Burgos promueva el nuevo esquema administrativo para el país, Ceuta se integra en la provincia de Cádiz como un ayuntamiento de régimen común que está integrado en la provincia de Cádiz. En realidad, a pesar de eso, los comandantes generales, que han tenido siempre una gran capacidad y poder político y entre otras cosas porque tienen el orden público, tienen también la presidencia de todas las juntas importantes de la ciudad, en definitiva tienen un enorme poder, van a ser en la práctica los que gobiernen la ciudad.
¿Qué hace el gobernador civil de Cádiz? Básicamente dos cosas. Una, la inspección del ayuntamiento, es el que se encarga de la inspección, y la celebración de los procesos electorales. El resto de las competencias suelen ser del gobernante general, que las ejerce además, y eso va a provocar, a lo largo del siglo, podéis ver que hay muchísimos conflictos de competencia entre las dos autoridades, ¿no? El comandante general de Ceuta y el gobernador civil de Cádiz por determinadas actuaciones de uno y otro, ¿no? Básicamente estamos hablando de un evento que va a ser muy pequeño hasta 1860, pues la ciudad tiene muy pocos habitantes. A partir de 1860, la Primera Guerra de África significa un primer impulso para la ciudad, ¿no? Llega una burguesía que viene básicamente a hacer los negocios de la guerra, que se va a quedar en Ceuta, fundamentalmente del otro lado del estrecho, y esa burguesía incipiente va a ir poco a poco convirtiéndose en un polo de poder civil real en la ciudad. Y desde luego el paradazo definitivo, el salto de la vieja fortaleza, el viejo presidio, a una ciudad moderna, una ciudad burguesa, se va a producir a partir de 1906, con la decisión de España de penetrar en Marruecos y todo lo que esa decisión va a movilizar en infraestructura, construcción del puerto, del ferrocarril, instalaciones militares, la llegada masiva de mano de obra al cerrarse el penal en 1911. En definitiva, se va convirtiendo lo que no era más que apenas una fortaleza, un presidio, en 1859, y uso presidio en el sentido más estricto del término, ¿no? Como se decía en la época, se va a ir convirtiendo poco a poco en una ciudad burguesa que en 1906 ya podemos hablar claramente de que va dejando atrás la fortaleza o la etapa de fortaleza y presidio para convertirse en una ciudad, ¿no? Esas fechas también son importantes para Melilla, porque tanto en 1860, Paz de Guarrá, significa primero la ampliación de las ciudades. Las ciudades hasta ese momento están muy limitadas a sus cascos históricos. Ceuta apenas 3,5 kilómetros aproximadamente en lo que es del recinto amurallado hacia la Almina y el Hacho. El campo exterior se va a ganar precisamente, se va a conseguir con la Paz de Guarrá, y se genera un territorio con mucha más dimensión, con mucha más capacidad de convertirse en una ciudad, ¿no? Igual pasó en Melilla, la ampliación. Es verdad que tarda más porque hay diversos problemas en la ampliación de Melilla, pero a partir de 1860 se fijan las bases de esa ampliación, que se ejecutará de forma definitiva en los años 90, ¿no? Más que en Ceuta se ejecuta casi inmediatamente, en Melilla va a tardar más en ejecutarse la ampliación de las ciudades. Bien, ¿qué pasa en Melilla? Bueno, pues en Melilla su evolución es totalmente distinta a Ceuta. Es algo que se conoce poco, pero no tiene nada que ver inicialmente. Sabéis que la ciudad es conquistada por Pedro de Estopiñán, por la Casa de Medina Sidonia, y hasta 1556 es administrada por la propia Casa Ducal, la Casa de Medina Sidonia, que administra la ciudad. A partir de ese momento pasa a la corona, va a ser una plaza fuerte, con un gobernador militar, es una fortaleza y un presidio muy pequeño en aquel momento, muy pocos habitantes, 2.000, 3.000, no superó nunca esa cantidad en esos años, y pues es gobernada por un gobernador militar como plaza fuerte. Hay algunos acontecimientos que hacen variar esa administración, por ejemplo, como pasó en Ceuta, como pasa en la mayor parte del país con la Guerra de Independencia, se crea una Junta de Defensa que va a ser presidida por el entonces comandante general de Melilla, Ramón Conti, en 1810. También es verdad que atraviesa un momento difícil, porque hay un debate que reproduce en varias sesiones de las Cortes de Cádiz sobre el futuro de la ciudad. En definitiva, las Cortes de Cádiz terminan acordando, en 1811, la venta de Melilla a Marruecos, al sultán de Marruecos, a cambio de provisión de suministros para la España gaditana, para lo que queda de la nación española en aquel momento, aunque al final no se va a ejecutar esta venta porque el precio ofrecido por el sultán de Marruecos era excesivamente bajo y no llegó a ejecutarse, aunque sí llegó a acordarse en una sesión de Cortes, de las Cortes de Cádiz, ¿no? Pero al final esa cesión no se produjo y continúa la existencia de la ciudad bajo dominio español, ¿no? También se crea una pequeña junta gubernativa en torno a 1838-1939, es la sublevación carlista. En Melilla triunfa la sublevación carlista en ese año y se crea una junta que administra la ciudad durante unos meses, que es otro antecedente, digamos, de un posible modelo de gobierno municipal. A partir de ahí hay varios intentos de establecimiento de juntas que gobiernen o que hagan las funciones de municipio, en definitiva, en la ciudad de Melilla.
desde 1845, primero una junta bajo el nombre de Junta de Abastos, más tarde otra que tendrá el nombre de Junta Municipal. Todas ellas, ninguna tiene base legal. No hay ninguna ley que ampare la constitución de esos órganos administrativos que en la práctica van a administrar, en aquella época, es decir, la ciudad es muy pequeña, los arbitrios que se cobran son muy escasos, con lo cual es muy poco que administrar, pero bueno, hay esos precedentes en la ciudad de Melilla, ¿no? A partir de 1860 va a suceder como en Ceuta, muy lentamente en el caso de Melilla, aunque luego nos va a rebasar ampliamente a partir del año 9, el año 10, empieza a haber un incremento poblacional importante, una expansión urbana y comercial a partir de 1960 que hace necesario pues, plantear el gobierno municipal de la ciudad de Melilla, ¿no? Esto va a ser abordado por el entonces capitán general de Granada, o sea, la ciudad de Melilla dependía entonces de la Capitanía General de Granada, Prendergast, el general Prendergast, que va a decidir crear una junta de arbitrios municipal, primero una junta, se llamó primero municipal, luego de arbitrio al poco tiempo, en 1878 se crea la junta, se llama municipal, y en 1880 va a llamarse de arbitrio. Y pone al frente al entonces jefe militar de la ciudad, el brigadier Andrés Cuadra, que es el primer presidente de la Junta de Arbitrios de Melilla. Está integrada exclusivamente por militares, la Junta, y más tarde será importante Manuel Macías porque amplía los arbitrios sobre los que puede cobrar o que va a cobrar la Junta melillense y permite un mayor nivel de servicios municipales a través de estos arbitrios que Manuel Macías, segundo presidente de la Junta de Arbitrios, también jefe militar de Melilla, establece, ¿no? Pero la Junta es exclusivamente militar, solo está integrada por militares. Va a depender del ramo de guerra, es un organismo dependiente del ramo de guerra, de hecho en los años 20 dependería de la Intendencia General del Ejército, como tal organismo. Sus secciones además eran cerradas, no había público, no eran públicas, y poco a poco van a ir incorporando algunos civiles, pero son civiles con mera función consultiva. Incorporan a 3 civiles normalmente que son expertos en materia económica, son comerciantes, personas de la vida económica de la ciudad, que lo que hacen es asesorar a esa Junta de Arbitrios en materia presupuestaria, en materia de imposición, de arbitrios, etc. Esta Junta va a ir poco a poco, teniendo el primer reglamento de 1883, progresivamente, poco a poco, va asumiendo las funciones municipales, casi todas ellas van siendo asumidas por la Junta de Arbitrios de Melilla, se vuelve a hacer un reglamento en 1892, y un momento importante va a ser porque son los momentos de expansión de la ciudad. Melilla, aparte de 1860 y 1906, va a tener otros momentos muy importantes, la Guerra de Margallo de 1893, la guerra de 1909 y después, por supuesto, anual, 1921, que significa un incremento muy importante de población para Melilla, una vez que los refuerzos empiezan a llegar a la ciudad de Melilla, ¿no? Se van desarrollando varios reglamentos, da igual, de 1895, ahí se decide que sea el general segundo jefe el que presida la Junta de Arbitrio, en 1896 se hace un nuevo reglamento y se decide que sea el comandante general. Pero, en definitiva, o el segundo jefe, o comandante general, van a ser los presidentes de esa Junta, como digo, está exclusivamente compuesta por militares, ¿no? Por una real orden del 19 de julio de 1897, el Consejo de Estado va a reconocer, de alguna manera, la existencia legal de la Junta, que hasta ese momento no había sido reconocida por ningún organismo civil, pero se reconoce su existencia, aunque no se le dota de personalidad jurídica. Es un órgano militar que depende exclusivamente del control militar y de la autoridad militar. Bien. Esta situación va a provocar, en la medida en que la ciudad va creciendo en población, también va creciendo en su estructura de clases, comerciantes, industriales, es decir, la ciudad civil empieza a desarrollarse en Melilla, en una palabra, y empieza a plantear sus reivindicaciones, ¿no? A partir sobre todo de finales de siglo, especialmente entre 1900 y 1907, va a haber un intenso debate en la prensa y en el Parlamento a favor y en contra de la Junta de Arbitrios de Melilla. Y en algunos casos, de hecho, los comandantes generales de ciudad son partidarios de extender el mismo modelo de la Junta de Arbitrios de Melilla a Ceuta, lo que podemos llamar el cierre del poder militar. Hay un debate, podéis seguirlo en el Senado, en el Parlamento, en la prensa, donde los ministros del Ejército plantean que Ceuta sea administrada como lo estaba haciendo Melilla. Precisamente en el momento en que la burguesía melillense empieza a solicitar que la Junta de Arbitrios se convierta en un ayuntamiento de régimen común en Melilla. En fin, ahí está
esta cuestión. En ese debate va a intervenir muchísima gente, no solo intervienen los ceutíes. Todos estos que nombramos ahí, hay algunas fotos de algunos de los que intervienen, el caso de Rafael Bergamín, como saben, ministro en varias ocasiones durante la Restauración, ministro conservador, el caso de Azcárate, el caso de Fernández Villaverde, el de Labra, Rafael de Labra, el de Miguel Villanueva, que está en la foto, el del diputado republicano Nogués, el de Manuel Ferrer, que es un empresario melillense que saltará a la prensa nacional con la reivindicación de un ayuntamiento de civil para Melilla, el líder republicano Asati, el ministro de la guerra Valeriano Weiler, que aparece en la foto, el ministro Linares, Arsenio Linares, también ministro de la guerra, el propio Antonio Maura va a participar en el debate, Ruiz Albéniz, los congresos africanistas, en fin, hay un serio debate durante esos años sobre qué carácter debía tener el órgano de administración de la ciudad de Melilla, ¿no? Y también sobre si convenía extender a Ceuta la Junta de Arbitrio o a la inversa, convertir a Melilla en un régimen municipal. Ese debate, como digo, se va a extender durante buena parte de los primeros años del siglo XX. Fundamentalmente, en Melilla ese debate va a ser impulsado por esa burguesía comercial que empieza a nacer, que empieza a reclamar el derecho de tener un gobierno civil, en definitiva, o una administración civil de la ciudad que no va a conseguir hasta muy tarde, ¿no? De hecho, esa primera presión del elemento civil melillense hace que Weiler, siendo ministro de la guerra, decida que cambiar la estructura de la Junta de Arbitrios melillense. Ya no va a ser solo un órgano militar, decide que van a intervenir también los civiles, va a estar presidida siempre por el comandante general o el segundo jefe, va variando dependiendo de los reglamentos, pero decide incorporar una serie de elementos civiles, básicamente propietarios y profesionales, que van a ser 4, industriales y comerciantes, más o menos se hace un órgano paritario de militares y civiles, pero la presidencia sigue recayendo en un militar que es el elemento central de gobierno de la Junta de Arbitrios de Melilla. La primera Junta de Arbitrios estuvo situada en una, quien los conoce en Melilla, bueno, José Luis lo conoce perfectamente, en la calle de la Iglesia número 20, fue la primera, y había estado también en la Torre del Reloj, perdón, en la Casa del Reloj, perdón, y a medida que va creciendo sus funciones, se va trasladando a nuevos lugares. Por ejemplo, luego en 1911 estará en la famosa Casa Salama, como sabéis, muchos de los que habéis estado en Melilla, al lado del Mantelete, casa que todavía existe hoy, que perfectamente restaurada y rehabilitada y que podéis contemplar si visitáis Melilla, ¿no? Esta nueva junta que Weiler promueve se va a dotar de un nuevo reglamento, el de 1904, que va a ser el reglamento que presida la Junta, que presida la vida de la Junta de Arbitrios melillense, ¿no? También existe un debate sobre quiénes debían integrar la Junta. Se plantea que por qué los españoles de origen sefardí, judío o musulmán no podían ser miembros. Este debate termina saldándose a partir de un Real Decreto de 1911 en que se acepta que judíos y musulmanes pueden ser miembros de la Junta de Melilla. Lo va a ser el primer sefardí que lo va a ser, no va a haber musulmanes inicialmente, va a ser Isaac Ben Arrot, miembro de la burguesía comercial, de la potente burguesía comercial sefardí de Melilla, que va a ser el primer miembro sefardí o judío de la Junta de Arbitrios de Melilla. También, a partir de mayo de 1912, se decide que las sesiones pasen a ser públicas, ¿no? Hasta ese momento, desde su creación en 1878, las sesiones de la Junta habían sido cerradas, no abiertas al público, y a partir de 1912 se consigue que las sesiones sean, como digo, abiertas. Bien, en 1918 el gobierno liberal de Romanones decide dar un paso más y convertir, o intentar convertir, la vieja Junta de Arbitrios de Melilla en un ayuntamiento de régimen común como el que existía en Ceuta. Esa es la decisión del gobierno de Romanones. Por un Real Decreto del 13 de diciembre de 1918 decide extender, integrar a Melilla como municipio de la provincia de Málaga y darle representación en la Diputación malagueña y participar en el distrito que le correspondiera, como hacía Ceuta con el distrito de Algeciras, en la elección de diputados a Cortes, cosa que Melilla no había participado en ningún momento, ¿no? En Ceuta se elegía habitualmente
pues el diputado junto con con el distrito de Algeciras, ¿no? Normalmente. Alguna vez fue con el de Arcos, pero fundamentalmente desde la restauración con Algeciras siempre, con el distrito de Algeciras. De hecho, Ceuta terminó siendo la ciudad más importante del distrito, aunque inicialmente no lo era, pero su crecimiento poblacional hizo que terminara siendo la población más importante del distrito electoral Algeciras-Ceuta, ¿no? Bueno, como decía, esto plantea, pero va a haber un rechazo de una parte de la burguesía melillense que se niega a depender de Málaga. Sí quieren el régimen municipal, pero no quieren la dependencia malagueña. Hay un artículo publicado por Antonio Salto en mayo de 1919 que es muy clarificador de cuál era la posición de la burguesía melillense sobre el tema, ¿no? Sí a un ayuntamiento de régimen común, pero no a la dependencia de la provincia de Málaga. Querían mantener su autonomía. Esta propuesta va a continuar con ciertos debates parlamentarios, interviniendo Alessio Prieto o el general Villalba, que había sido presidente de la Junta de Árbitros de Melilla en años anteriores, en ese momento era ministro de la Guerra, o Luis de Zulueta. Es decir, es un debate que se mantiene en el Parlamento sobre qué hacer con el régimen administrativo de Melilla. De hecho, en 1920, Carlos López de la Mela es el responsable del negociado de Marruecos del Ministerio de la Guerra. Es un hombre que conoce bien las ciudades, hace un informe donde aconseja al Ministerio de la Guerra que se proceda a constituir un ayuntamiento civil, por fin, en Melilla. Pensaba que era la mejor solución posible y él lo apoya en un informe que hará en 1920. De hecho, Allende Salazar, siguiente presidente del gobierno conservador, Manuel Allende Salazar, que también lo vemos en la foto, decide reabrir el tema de dotar a Melilla de un ayuntamiento de carácter común. El 8 de junio de 1921 crea una comisión interministerial que va a estar compuesta por el negociado de Marruecos, por la alta comisaría, por una serie de organismos, para que estudien la posibilidad o qué régimen administrativo podía aplicarse a Melilla, ¿no? Incluso hable la posibilidad en ese decreto de lo que salga de esa comisión interministerial, aplicarlo también a Ceuta, igualar las dos administraciones de Ceuta y Melilla. De hecho, pide que la sociedad melillense realice dictámenes, informes sobre qué quieren que sea su régimen administrativo a partir o que hagan propuestas a la comisión interministerial que tienen que encargarse de reformar el régimen administrativo en Ceuta y Melilla. Hay una asamblea, el 3 de julio de 1921, se celebra en el Teatro Cursal de Melilla. Ahí se van a poner de manifiesto dos posiciones claras, ¿no? Por una, los propios miembros de la Junta de Arbitrio, algunos civiles, Bayona y Triviño, por ejemplo, que son favorables a la continuidad de la Junta de Arbitrio, ¿no? Se manifiestan de forma clara en que continúe ese organismo de carácter cívico-militar, de dependencia absolutamente militar. Como digo, es un órgano de la administración militar, no es ninguna administración civil. Y por otro lado, un grupo que se crea llamado Comisión Única de Fuerzas Vivas, donde se van a integrar una parte importante de las personas de peso en Melilla. El caso de Cándido Lovera, un exmilitar, ya era militar retirado, fundador del Telegrama del RIB, uno de los periódicos más importantes de la ciudad, presidente de la Cámara Agrícola, había sido además también delegado de Asuntos Indígenas cuando era un militar. Y era un personaje de mucho peso, además un africanista convencido, muy cercano a los militares africanistas, pero que estaba convencido que era necesario la estructuración de un régimen civil para Melilla, ¿no? En ese grupo van a estar también Queipo, que creo que era Leopoldo de nombre, si no recuerdo mal, que era un ingeniero que fue el primer director del instituto, cuando se cree el Instituto Técnico de Melilla, será su director, o estaba el Telegrama del RIB y, por supuesto, las cámaras, la de la propiedad, la Cámara Agrícola, la Cámara de Comercio y las patronales melillenses que apoyan esa solución de una administración civil para Melilla. ¿Qué proponen? Proponen básicamente que Melilla tenga un régimen civil, que sea autónoma de Málaga, no quieren, el mismo problema que hubo en el 18, no quieren la dependencia de la Diputación malagueña o de la provincia de Málaga. Piden además que el organismo que se cree en Melilla sea un tanto especial, no exactamente un ayuntamiento, lo que piden un organismo parecido a los cabildos insulares, con mayor competencia que tenían los ayuntamientos de la época. Y también piden que en cualquier caso, si el comandante general continúa teniendo los poderes civiles que tenía en Melilla en aquel momento, se cree una secretaría civil que controle la parte civil o el organismo civil que nazca de esa
de la propuesta que ellos hacían. Y también piden que Melilla sea distrito electoral, que pueda elegir diputados en las elecciones que se celebren. Sí es verdad que hay una pequeña cuestión que hay que matizar. Ellos hablan siempre de una representación gremial y corporativa, ¿eh? No se trata de un ayuntamiento elegido, un órgano civil elegido por sufragio universal, ya en esos años se elegía por sufragio universal, sino básicamente de un ayuntamiento, una entidad, no digo ayuntamiento porque no era exactamente un ayuntamiento, una entidad corporativa y gremial, elegida por los gremios y las corporaciones que se establecieran, ¿no? En principio, Berenguer, que en ese momento es alto comisario, dice que él no se opone, que no tiene ningún problema y ni ninguna hostilidad por su parte a un régimen civil para Melilla, aunque esto no es totalmente cierto. Hay una parte muy importante de los militares, de los comandantes generales de Ceuta y de Melilla, que se opone a la posibilidad de un organismo civil. Quieren controlar las dos ciudades. Básicamente estamos ya en 1921. A partir de 1918, en Ceuta, y en 1919 en Melilla, empiezan a hacer un cierto movimiento obrero, en Ceuta en torno a la huelga general de 1918, que tiene que ver con los problemas de subsistencia que provoca la Primera Guerra Mundial. En Ceuta va a haber una primera, sobre todo los obreros portuarios, son la base de la movilización del movimiento obrero en Ceuta, y en Melilla va a pasar algo similar en 1919, y los comandantes generales, los altos comisarios, temen el contagio revolucionario que las ciudades de Melilla puedan tener sobre el cercano protectorado, y prefieren controlar todas sus instituciones civiles, ¿no? En ese sentido, en general, los militares no eran partidarios de una administración civil para las ciudades, sino de seguir controlando a través de una junta de arbitrios o de algún procedimiento similar la política local en ambas ciudades. Hay, por ejemplo, algunos años antes, hay un texto de Alfao magnífico que yo publiqué en una biografía que hice de él, donde pide efectivamente que se ponga el ayuntamiento caciquil, se lo pide al ministro de Estado, el ayuntamiento caciquil de la ciudad, y se reemplace por algo parecido a una junta de arbitrios como la de Melilla, ¿no? Es una constante que varios comandantes generales van a solicitar a lo largo del siglo XX, ¿no? O del primer tercio del siglo XX. Bien. ¿Qué va a pasar en Ceuta? Pues la reforma de Primo de Rivera sobre las dos ciudades va a comenzar en Ceuta, no en Melilla, va a comenzar en Ceuta. Básicamente es el discurso del descuaje del caciquismo. El intento de Ceuta para Primo de Rivera de ese discurso regeneracionista es un ayuntamiento caciquil, y por lo tanto, no solo el de Ceuta, el conjunto de los ayuntamientos españoles, que de hecho instituye una vez llegado al poder, el 1 de octubre de 1923, y lo que hace es sustituir a los viejos ayuntamientos de la Restauración por los vocales asociados. Los vocales asociados eran una comisión de, sobre todo, mayores contribuyentes, básicamente, que lo que hacían era ayudar a los ayuntamientos en la gestión del presupuesto, en la conformación del presupuesto, y que se nombraban en función de la contribución. Como en Ceuta no había contribución, en realidad eran miembros cooptados. Los propios concejales elegían a los vocales asociados, al no haber tributación. Pues, ¿qué pasaba? Esta imagen semejante, poner a los vocales asociados era lo mismo que poner a los viejos concejales de la restauración. Eran los mismos caciques, o los primos, o los hermanos, o los puestos allí por los caciques, ¿no? Con lo cual, la renovación de clase era ninguna, en definitiva. Son las mismas clases, no representan ningún cambio en la composición de clases del ayuntamiento, ni de las personas. Básicamente se vuelve a entregar el poder municipal a los mismos, ¿no? Además, ¿qué va a pasar en cuanto el primordialismo empieza a sentarse y creen la Unión Patriótica y creen los somatenes, que son sus dos órganos de masa, ¿no? Bueno, de masa, en definitiva, de poder? La inmensa mayoría de la burguesía ceutíes se va a afiliar a la Unión Patriótica. Los viejos caciques, de hecho, yo lo he comprobado uno a uno, la mayor parte de ellos sencillamente se afilian a la Unión Patriótica y van a pasar a ser nuevamente concejales de las nuevas corporaciones a través de su militancia en la Unión Patriótica de Primo de Rivera, ¿no? Sí genera un decreto que por primera vez hace algo que luego va a agravar en las sucesivas decisiones. Hay un decreto de 18 de enero de 1924 donde le da al alto comisario, por primera vez en la historia, esto no había existido nunca, otra cosa es que tuviera cierta influencia por la cercanía del protectorado, pero la inspección sobre todas las autoridades civiles de las plazas de soberanía. Esto es nuevo. Y es, en cualquier caso, bastante contradictorio. Lo que se hace es dar la inspección de dos... Bueno, en el caso de Melilla no hay ayuntamiento, hay una junta de arbitrio, que es un órgano militar además, lo hemos dicho, pero en el caso de Ceuta le da la inspección de un órgano civil
sencillamente a un funcionario nombrado para ejercer su cargo en una colonia extranjera. Lo que hace es confundir las administraciones. Lo que era una administración de régimen común, como el Ayuntamiento de Ceuta, que dependía, estaba instalado en la provincia de Cádiz, dependía de la Diputación y tenía su enclave o su encaje en la provincia de Cádiz, de alguna manera le da una cierta capacidad de intervención a un funcionario nombrado básicamente para una misión colonial en el extranjero, ¿no? El problema es que el decreto del 18 de enero empieza a generar en ambas ciudades, porque se le aplica a las plazas de soberanía, a las dos. Además, otra orden del 4 de julio de 1924 hace que la Junta de Árbitros de Melilla, que hasta ese momento había dependido, como hemos dicho, del ejército, estaba ubicada en los últimos años, en los años 20, lo podéis ver cuando veis los anuarios militares, entre las funciones de la Intendencia General de Ejército estaba la Junta de Árbitros de Melilla, que era un organismo que dependía de la Intendencia Militar, ¿no? Lo que hace es sacarla del Ministerio de la Guerra y se la entrega a la Oficina de Marruecos. La Oficina de Marruecos era un órgano que Primo había creado precisamente para el estudio, el control de la política colonial en Marruecos. Y lo que hace es coger una ciudad española del norte de África, como es Melilla, y la integra bajo la dependencia de la Oficina de Marruecos, un nuevo, unido al decreto del 18 de enero, pues un nuevo paso en ese sentido de integrar o de que las ciudades de Ceuta y Melilla fueran controladas desde el protectorado, ¿no? Confundiendo administraciones españolas con una administración que se había creado exclusivamente para una intervención colonial, el protectorado español en Marruecos, ¿no? Bien, en el momento que se produce la dictadura de Primo, Lovera, que había sido, de todas maneras, en los años 15, 20, bastante moderado en general, había planteado la necesidad de una institución civil, pero no lo había hecho con necesidad de vehemencia, se lanza definitivamente a la campaña de defender un ayuntamiento civil para Melilla, ¿no? Junto con Lovera pues estará, por supuesto, su periódico, el Telegrama del RIP, El Popular, que es otro de los periódicos importantes de la ciudad en aquel momento, y se pronuncian claramente por la reforma de la Junta de Arbitrios, por la constitución de un organismo civil, porque identifican Junta de Arbitrios con caciquismo, ¿no? El caciquismo en Melilla no lo ejercen los civiles, lo ejerce la Junta de Arbitrios, que lleva muchos años con poderes no controlados por la población, haciendo y deshaciendo en la política municipal melillense. Durante esa etapa, durante casi toda la dictadura de Primo, la Junta de Melilla está presidida por Juan García Aldave, como sabéis, era hijo de José García Aldave, que fue comandante general de Ceuta y luego capitán general de Melilla, que era el segundo general jefe, en ese momento es el presidente de la Junta de Arbitrios durante casi toda la etapa de la dictadura de Primo. Lovera va a proponer modificar la composición de la Junta, propone que se cree un gremio obrero, es decir, que se dé representación a los obreros de Melilla en la Junta de Arbitrios, propone que sean 4 vocales obreros, y además pide también la posibilidad de incluir un gremio musulmán, dado el peso de la población musulmana de la ciudad. Ambas propuestas no van a ser aceptadas, las propuestas de Lovera no son aceptadas, y la Junta continúa tal y como estaba prevista. Lovera aprovechará esta nueva disposición que Primo hace en los ayuntamientos de permitir que los civiles pudieran intervenir en los plenos para denunciar corrupciones, etcétera, y hacer propuestas. En este caso, en noviembre del 23, Lovera va a intervenir en el turno de reclamaciones en varias ocasiones solicitando esta transformación de la Junta de Melilla en un órgano civil, ¿no? Una intervención fundamental será el 16 de mayo de 1924, una vez que ya se ha aprobado el Estatuto Municipal de 1924 de Calvo Sotelo, ¿no? Lo que viene a decir Lovera en la sesión es que la Junta de Arbitrios de ese momento es un organismo ilegal. ¿Por qué? Porque la ley municipal del 24 no tiene ninguna exclusión y por lo tanto Melilla debía estar regida por la ley municipal del 24. Pide al gobernador, el comandante general de Melilla, que nombre un ayuntamiento conforme al Estatuto Municipal de 1924, porque entiende que ya es ilegal la actuación de la Junta. La Junta no aceptará esta... Bueno, ahora seguimos, porque vamos a referirnos al Estatuto Municipal del 24, que va a ser importante para entender la cuestión. La pieza básica fundamental de la política de escuaje del caciquismo de Primo de Rivera va a ser este Estatuto Municipal de 1924. Básicamente es una ley que está basada en las ideas de 1907, que no llegarán a hacerse realidad, de la reforma municipal de Maura. Calvo Sotelo, un colaborador de Maura, es un maurista convencido, y le encarga a Calvo Sotelo la reforma del régimen municipal. Va a tomar fundamentalmente sus ideas de ese maurismo, de esa non nata ley municipal de 1907 de Antonio Maura,
que se va a convertir en el nuevo Estatuto Municipal del 24, o buena parte de su filosofía, ¿no? Calvo Sotelo va a tener una serie de colaboradores, veis, por ejemplo, Gil Robles fue colaborador en esa reforma, o Flores de Lemus, que redactó la parte económica del Estatuto del 24. Básicamente lo que hacen es reformar el sistema electoral, va a ser voto secreto, elección proporcional, antes se elegían en pequeños distritos los municipios, lo cual permitía mejor la gestión del caciquismo, es una fórmula para intentar evitar el peso del caciquismo en los pequeños distritos, pero solo 2/3, es decir, se elegían concejales, en principio esto preveía la elección de 2/3, mientras que el resto serían concejales corporativos, que elegían determinadas corporaciones conforme a esa recepción que están haciendo del derecho corporativo italiano, del fascismo italiano de Mussolini, que se va a ver refrendado en los años siguientes por las disposiciones de Primo a través de la Asamblea Nacional y de la creación del organismo corporativo del trabajo, ¿no? También es verdad que por primera vez en la historia de España se le da el voto a la mujer, pero solo a las mujeres cabezas de familia. Había que ser mayor de 23 años y estamos hablando de viudas o de solteras emancipadas que fueran cabeza de familia en su domicilio. El resto no tenían derecho a voto, evidentemente. Establece por primera vez las incompatibilidades de los concejales con respecto al cargo, crea estos concejales corporativos que hemos dicho que no existían con anterioridad, establece que los alcaldes deben ser elegidos por los concejales, se da una mayor autonomía a los municipios para autorregularse, se profesionaliza la función pública municipal. Hasta aquel momento, pues prácticamente son los primeros grandes funcionarios. En Ceuta va a pasar, ¿no? Los grandes primeros funcionarios de carrera van a llegar precisamente durante la lectura de Primo. Martínez Barrie, Meca, el arquitecto Blake. Los dos, primero un hermano y después el otro. En fin, hay una cesión de tributos del Estado a los municipios para ampliar su capacidad económica. Se crea, sabéis que el viejo Ayuntamiento de la Región funcionaba solo en pleno, se crea un nuevo órgano que es la Comisión Permanente, que es la que realmente va a llevar el peso, los tenientes de alcalde, que va a llevar el peso de la administración. Los plenos se reúnen cada bastante tiempo, cada 3 meses o cada 4, no recuerdo lo que decía el estatuto, como órganos de control, pero muy dilatados en el tiempo, ¿no? Se prohíbe a todos los ayuntamientos tratar asuntos políticos, solo podían tratar asuntos administrativos. Los alcaldes y concejales no tendrían remuneración, cosa que hacía, pues bueno, la posibilidad de que la corrupción estuviera presente en esos ayuntamientos, ¿no? Al trabajar sin remuneración, ¿no? Sí hubo una mayor financiación de los ayuntamientos, pero también es cierto que esa mayor financiación y las presiones del privorierismo, como pasó con la economía nacional, para afrontar los gastos, hizo que la deuda municipal se aumentara de una forma muy importante, casi se duplicó. Al terminar el periodo de mandato de Primo de Rivera, la deuda municipal en España se había casi duplicado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el estatuto no se cumplió nunca. No hubo elecciones. Todos los concejales desde 1900 fueron elegidos a dedo y nunca hubo elecciones porque antes de unas primeras elecciones pues cayó la dictadura de Primo, ¿no? Por lo tanto, buena parte del estatuto municipal no pudo ponerse en marcha y lo que sucedió en casi todos los ayuntamientos que se rigieron por el Estatuto Municipal es que al final fueron controlados casi monolíticamente por la Unión Patriótica, los hombres de Primo en definitiva, los hombres del Somatén y las corporaciones económicas. En Ceuta, por ejemplo, el gran apoyo de la Unión Patriótica fue la Cámara de Comercio, sus prohombres fueron los que dirigieron el ayuntamiento, aparte de la Cámara de Comercio, y, como digo, fueron designados a dedo en todo momento porque no hubo elecciones municipales en ningún momento. Bien, ¿cómo empieza a cambiar la situación de Ceuta? Hay un Real Decreto de 24 de agosto de 1925 que es el que va a dar paso a la supresión del Ayuntamiento de Régimen Común. En definitiva, lo que viene a decir su exposición de motivos es que el gobierno de Primo está convencido de la superioridad de gestión del modelo melillense. La Junta de Arbitrios es más eficiente, más eficaz que los ayuntamientos comunes y por lo tanto Ceuta debe tender a tener un órgano parecido a la Junta de Arbitrios de Melilla. Esa es la exposición de motivos en la que viene a basarla, ¿no? Entiende que Ceuta es un ayuntamiento y un distrito caciquil y que la forma de corregirlo es modificando su estructura ese decreto decide suprimir el ayuntamiento de Ceuta, que va a ser sustituido, dice en ese momento, luego habrá que desarrollarlo, por una junta local análoga a la Junta de Arbitrios de Melilla, lo dice textualmente, es lo que propone,
quedando el ayuntamiento en funciones hasta que se logre establecer la nueva organización. Se crea una comisión para que se organice esta Junta de Arbitrio, todavía en ese momento la llaman Junta de Arbitrio, luego van a cambiar el nombre, que ha de sustituir al ayuntamiento y que desarrolle el futuro estatuto local que debe aplicarse a Ceuta. Se crea esta comisión, va a estar integrada por la Dirección General de Administración Local, Calvo Sotelo, básicamente, por el Ministerio de Guerra, por la Oficina de Marruecos, por el Ayuntamiento de Ceuta y por la Junta de Árbitros de Melilla, al que en principio no afectaba la disposición, pero se le da participación en esta comisión. De hecho, ese decreto ya prevé la segregación de Cádiz. Ceuta deja de ser municipio de la provincia de Cádiz y pasa a depender, como había pasado con Melilla en julio del 24, de la Oficina de Marruecos y directamente de la Presidencia del Gobierno. También a Ceuta se la mete en un organismo, se la hace depender de un organismo que se ha creado básicamente para estudiar y aplicar la política colonial española en Marruecos, ¿no? Es lo que va a hacer con este Real Decreto de 24 de agosto de 1925. ¿Qué va a pasar en este momento? Pues Rodríguez Macedo es quizá el más brillante de los alcaldes primorriveristas, es miembro de la Unión Patriótica, es un militar retirado, que dentro de la gestión de los ayuntamientos primorriveristas fue, como digo, quizá la más notable de ellas, pero Rodríguez Macedo no acepta la disposición de Primo de Rivera. Se niega a que en Ceuta desaparezca el ayuntamiento de régimen civil. Y siendo primorriverista y siendo miembro de la Unión Patriótica, se va a oponer a la disposición que Primo de Rivera ha puesto en marcha. De hecho, promueve una campaña de oposición dirigida sobre todo a ayuntamientos de la provincia de Cádiz para oponerse a la aplicación del decreto de 1925 y pues termina dimitiendo. Bueno, lo hace por motivos de salud, pero evidentemente dimite porque sencillamente está claramente enfrentado a las disposiciones primorriveristas y decide abandonar la dirección municipal. Se nombra a Manuel Matres, médico de la beneficencia municipal, que va a ser un alcalde bastante más dócil en esta operación de desaparición del Ayuntamiento de Ceuta y va a ser alcalde justo hasta la desaparición del Ayuntamiento, ¿no? La comisión empieza a funcionar en Madrid, la integran Calvo Sotelo, dos miembros de la Oficina de Marruecos, Saura y luego Será Zangroniz, el teniente coronel García Álvarez por el Ministerio de la Guerra, Pedro Sanabra, que es secretario del Ayuntamiento de Melilla, y José Matres, que representa a Ceuta, aunque es hermano del alcalde de Ceutí, aunque no vive en Ceuta, hace muchos años que no vive en Ceuta, es un funcionario del Ministerio de Educación, al que nombran a dedo, luego estuvo en Educación un tiempo, bueno, al que nombran a dedo para la comisión, ¿no? Los trabajos de la comisión duran 1 año y 2 meses aproximadamente, y por fin, el 12 de octubre de 1926, se aprueba el estatuto que se llamará de la Junta Municipal de Ceuta, que se va a constituir el 8 de noviembre de 1926. Básicamente lo componen 2 piezas. Una, la aplicación orgánica de lo que era la Junta de Árbitros de Melilla, una casi transposición de lo que era la Junta de Árbitros de Melilla como órgano de gobierno de la ciudad de Ceuta, y el resto está prácticamente tomado de artículos comunes del Estatuto Municipal del 24. Esa es la mezcla. Por un lado, como digo, la orgánica de la Junta de Árbitros de Melilla y las disposiciones que rigen para el Estatuto Municipal del 24. El de Ceuta con alguna adaptación, porque hay algún impuesto que se suprime, sí se le impone la condición industrial, que hasta ahora Ceuta no la tenía, y sí se le reconocen algunas otras exenciones fiscales en el propio estatuto. Al comandante general se le dan las competencias de gobernador civil, presidente de Diputación y delegado de Hacienda. El comandante general va a ejercer todas esas funciones con respecto a la Junta Municipal de Ceuta. Y al alto comisario la alta inspección del organismo, ¿no? Por encima del propio comandante general. Se le hace depender de Presidencia del Gobierno y específicamente de la Oficina de Marruecos. Es una junta cívico-militar, como digo, que la mitad de sus miembros son natos y teóricamente el resto son electivos, nunca se eligieron. Porque además era una elección no universal, sino sobre determinadas corporaciones, sobre gremios o corporaciones que tenía que establecer el comandante general para la primera elección y nunca los estableció. No llegó a establecerlos nunca y de hecho no se aplicó, nunca hubo elección. Sencillamente todos los miembros de la Junta Municipal fueron nombrados a dedo por la autoridad militar, ¿no? Su presidente en principio debía ser un general o coronel en activo, lo fue inicialmente Gómez Morato, que aparece en la foto, aunque duró muy poquito tiempo. Luego, durante algún tiempo va a estar el coronel de ingenieros García Benítez, José García Benítez, viejo conocedor de la ciudad, había trabajado en las obras del puerto, en la traída de agua, era un ingeniero que conocía bastante bien la ciudad, y
En definitiva, este Real Decreto de 12 de octubre de 1926 venía a colmar las viejas aspiraciones de los comandantes generales, el cierre del poder militar. No solo iban a poder tener el poder gubernativo sobre la ciudad, sino además iban a sumar el poder municipal a partir de 1926. Bien, ¿qué pasa en Melilla? Pues la propuesta de Lovera, que habíamos visto que había planteado de que era ilegal la continuidad de la Junta de Arbitrio, va a ser rechazada por la Junta de Arbitrio. Por lo tanto, continúa. Existe un momento de tensión, en ese momento sí que se produce una tensión en Melilla, entre la burguesía comercial partidaria de la reforma y los miembros de la Junta de Arbitrio. De hecho, piden la derogación del artículo 18 del reglamento. El reglamento de Melilla, pero el artículo 18 daba enormes competencias al presidente de la Junta, que como digo era el general segundo jefe, y van a pedir que se derogue ese artículo. Hay bastantes expectativas de cambio generadas en la ciudad de Melilla en ese momento. De hecho, los comerciantes, las fuerzas económicas melillenses invitan a Calvo Sotelo a visitar Melilla para que plantearles cuál es la reforma que ellos quieren del régimen municipal melillense. Pero en esto se produce la visita de julio de 1924 del propio Primo a Melilla, lo vemos ahí desembarcando en Melilla a Primo de Rivera, en el que se declara franco partidario de la Junta de Arbitrio. Tan partidario que la va a extender a Ceuta. Eso va a ser su... Eso hace que Lovera, íntimo de Primo de Rivera, bastante amigo del dictador, frene un poquito la campaña y lo que se plantea es realizar un nuevo reglamento que incorpore básicamente novedades de lo que fue el Estatuto Municipal de 24 a la gestión de la Junta de Arbitrios de Melilla. Se crea una comisión para estudiar ese reglamento, pero no va a ser terminado. Se está esperando un poco a ver qué pasa con la reforma de Ceuta, ¿no? Paran todo tipo de reformas esperando a ver qué sucede, y una vez que el decreto de Ceuta está en marcha, las cámaras melillenses, las entidades económicas siguieron muy de cerca el proceso de transformación de la administración ceutí. La Junta de Arbitrio se resiste al cambio. De hecho, hay una cosa que Lovera dice, es decir, mientras que en Ceuta lo que ha llamado referéndum del plebiscito que apoyó a Primo de Rivera en 1926 fue todo un éxito, en Melilla prácticamente no hay participación. Y básicamente porque la Junta de Arbitrios no lo promueve y aprovecha Lovera para acusar a la Junta de Arbitrios de ser un organismo arcaico, poco operativo, ineficiente, incluso cuando se plantea el problema de la exacción de la contribución industrial, ambas ciudades se oponen, tanto Ceuta como Melilla se oponen, y al final hay una movilización importante, mientras que en Ceuta esa movilización va a estar apoyada desde la Junta Municipal ceutí. En Melilla no, la Junta de Arbitrios se niega a secundar, por entender que es una manifestación política, etcétera, se niega a secundarla, cuando la mayor parte de los comerciantes melillenses están por... De hecho, van a conseguir negociar, totalmente la contribución industrial, pero sí una parte. Fue el famoso 50%. Se decide que Ceuta y Melilla cotizarán, aunque teóricamente iba a ser de forma progresiva, nunca se quedó ahí, por el 50% de la base de población, porque la contribución industrial se calculaba en base a la población de las ciudades, ¿no? Entonces, Ceuta y Melilla iban a tributar por la mitad de su población, en definitiva. De ahí el famoso 50% que luego se trasladó al régimen económico y fiscal de Ceuta, tiene que ver con esa tributación a la mitad de lo que le correspondiera a Ceuta y Melilla por la contribución industrial. Bien, en noviembre del 26 el comandante general recibe una real orden que le pregunta si es conveniente o si cree conveniente aplicar el Estatuto de Ceuta a Melilla. Va a convocar a las entidades, a las cámaras y a las entidades económicas de la ciudad, que lo van a aprobar, piden algunas modificaciones, pero dicen que si eso no es viable, si no es posible, están dispuestos a aceptar el Estatuto de Ceuta, contar de acabar definitivamente con el viejo sistema o viejo modelo de la Junta de Arbitrio. El 14 de febrero de 1927 se modifica el Estatuto de Ceuta y se convierte en el Estatuto para Ceuta y Melilla. No hay ninguna modificación real. La única modificación que tiene es que la Junta de Melilla va a ser mayor, porque tiene mayor población, la ciudad de Melilla en este momento, ¿no? Melilla tiene ya, después del desastre anual, se ha situado por encima de los 60.000 habitantes y va a tener algún número de miembros mayor que la de Ceuta. Es la única modificación. El Estatuto es una copia exacta del que se le ha dado a Ceuta. Lo que es curioso es la exposición de motivos, ¿no? La exposición de motivos para la nueva disposición
dice que Ceuta cuenta con un estatuto municipal minucioso, detallado, moderno, eso dice frente a un reglamento anticuado e inadecuado como era el de la Junta de Árbitros de Melilla. Fijaros que un año antes habían empleado justamente el argumento contrario, la gran eficacia de la Junta de Árbitros de Melilla para aplicársela a Ceuta, ¿no? Es curioso, pero así están las disposiciones, podéis leer precisamente las exposiciones de motivos de ambas leyes, y es curiosa esa contradicción de un año a otro, el magnífico y estupendo modelo de gestión de la Junta de Árbitros de Melilla era ya un modelo anticuado y que había que reformar, ¿no? En definitiva. Bien. A partir del 10 de marzo se nombran los vocales, empieza a funcionar la nueva Junta Municipal de Melilla. Fundamentalmente la composición va a ser similar a la de Ceuta, militares, la burguesía comercial, industriales, los poderes económicos. Hay, como en el de Ceuta, hubo un trabajador, en el de Melilla había un obrero, Juan Martínez Mellado, que luego será anarcosindicalista, es un pequeño propietario, un ebanista en concreto, que es un suplente además, no es un titular, porque este organismo tenía titulares y suplentes. Los titulares, si no asistían, podían ser sustituidos por sus correspondientes suplentes. Entran dos vocales de la poderosa comunidad sefardí melillense, Yamín Benarroz, que lo vemos en la foto, descendiente de Isaac Benarroz, que hemos visto que fue el primero de los miembros sefardíes de la Junta de Melilla, y Abraham Benatar. Va a estar presidida inicialmente por el coronel Francisco Calvo Lucía, que sucede en la presidencia al último segundo jefe, que la presidió, que fue el general Manuel González Carrasco. Cándido Lovera será vicepresidente de la Junta, aunque prácticamente Calvo casi no ejerce, y Lovera va a ocupar la función de presidente prácticamente desde el principio. Melilla va a tener un primer vocal musulmán. En 1927 se nombra al señor que vemos ahí, Mohamed Ben Mimun Mokhtar, va a ser el primer vocal, mucho antes que la Ayuntamiento de Ceuta tuviera, porque el primer musulmán que es miembro de la Ayuntamiento de Ceuta va a ser después de la Guerra Civil, como sabéis, como de alguna manera premio a la intervención militar de los musulmanes en la Guerra Civil Española. Es un militar ceutí el que va a ser el primer vocal de la Junta Municipal de Ceuta a partir después de la Guerra Civil. En Melilla, ya en 1927, existe un primer vocal musulmán que lo tenemos en la foto, ¿no? Bien, no va a haber elecciones. Ya dijimos que no hubo elecciones nunca, se prorroga el mandato de los vocales electivos, que han sido todos designados a dedo. La reducción de efectivos militares va a hacer que se reconsidere el tema de la presidencia. Al final se termina decidiendo que pueda ser también un civil, de presidir la Junta de Arbitrio. Al final, de hecho, a medida que se van reduciendo los efectivos después del final de la Guerra de Marruecos, deciden que sean civiles los que presidan la Junta. En concreto en Ceuta lo hará el ingeniero Rosende, el mítico ingeniero del puerto que llegó en 1904 a la construcción del puerto de Ceuta, y en el caso de Melilla será el propio Lovera, Cándido Lovera, el que vaya a presidir la Junta. Como se rebaja el nivel de la Comandancia General de Ceuta, sabéis que pasa a hacer circunscripción. Ya no va a ser un general de división, sino un general de brigada el que mande las ciudades, tanto en Ceuta como en Melilla. Lo que hacen es quitarle las atribuciones que tenía el comandante general para dárselas al alto comisario. Ahora, el gobernador civil de las plazas de soberanía, el delegado de Hacienda y el presidente de Diputación, con esas competencias, va a ser el alto comisario y no los comandantes generales, que ya no existen, ahora son jefes de circunscripción. También se le permite tener delegados gubernativos al alto comisario, de hecho los va a nombrar a partir de 1997, suelen ser los coroneles de plaza, Pignatelli en Ceuta, por ejemplo, Aguilera, Castelló también lo fue, en fin, hubo 3 o 4, y esa es la modificación fundamental que sufre a partir de 1928, van a ser civiles los presidentes de ambas juntas, de las de Ceuta y las de Melilla. Bien, esto va a durar poco tiempo, toda la disposición del Estatuto para Ceuta de 1926 y para Melilla de 1927 va a ser derogada por el Real Decreto de 10 de abril de 1930, una vez que Primo renuncia o deja el directorio y se nombra jefe de gobierno a Berenguer. Como sabéis, era el jefe de la Casa Militar de Alfonso XIII. Berenguer decide restablecer los ayuntamientos de Ceuta y crear el de Melilla. Ese decreto dice que se va a restablecer inmediatamente el ayuntamiento de Ceuta y se va a crear el de Melilla. Por lo tanto, se deroga el Estatuto Municipal de 1927, que tuvo, como veis, una vida breve, y se pone en vigor para Ceuta y Melilla el Estatuto del 24, de forma directa. Se van a regir a partir de ese momento por el Estatuto del 24.
Cuando la reforma sea completada, el alcalde de Ceuta representará al gobierno en la ciudad y dependerá directamente de la presidencia del gobierno. Eso sí, a través de la Dirección General de Marruecos y Colonia. Sigue insistiendo en la disposición priorista que lo hacía depender de un organismo creado para gestión del tema colonial y no para gestionar 2 municipios españoles en definitiva, ¿no? Será la presidencia del gobierno quien directamente ejerza las competencias de gobernador civil sobre las ciudades. Y además crea en esa ley una única circunscripción electoral que sería para Ceuta y Melilla, común, elecciones a diputados, cosa, en fin, la crea y además le da a la Alta Comisaría el derecho de informar sobre cualquier asunto civil de las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿no? Que sí se le transfiere a la Alta Comisaría como órgano de España en Marruecos la posibilidad de informar sobre las 2 ciudades. Esta es la propuesta de Berenguer, pero lo que hace Berenguer es dejarla en suspenso hasta que no haya elecciones municipales. A partir de las siguientes elecciones municipales se constituiría el Ayuntamiento de Melilla y se renovaría el Ayuntamiento de Ceuta. Bien, ¿qué va a pasar? Básicamente va a pasar que no hay elecciones municipales. Berenguer tenía previsto hacer primero elecciones municipales y después elecciones generales. No las pudo hacer, dimitió antes, entra el gobierno Aznar. El gobierno Aznar lo que decide es convocar las que son municipales del 12 de abril. Por lo tanto, esas... es decir, no hay elecciones a Cortes, quiero decir, Ceuta hubiera elegido si hubiera habido elecciones generales con el distrito de Algeciras, como venía haciendo normalmente. Melilla no podría elegir hasta que las Cortes convalidaran la creación de una circunscripción electoral en Melilla, pero no hubo elecciones generales. Lo que se producen son precisamente las elecciones municipales de 1931. Y este intento, que de alguna manera hemos llamado un intento de reforma de las ciudades desde arriba, desde la dictadura de Primo, desde el poder militar, va a ser definitivamente llevado adelante desde abajo, desde la nueva república que va a nacer, ¿no? Tanto en Ceuta como en Melilla. En Ceuta, el 12 de abril, hay una amplia victoria de la conjunción republicano-socialista. En Melilla no se celebran elecciones ese día, porque Melilla no había tenido ayuntamiento y necesitaba que los concejales antiguos convalidaran las candidaturas. Melilla tuvo una preelección, fue una cosa extraña, pero fue así. Está estudiado en un artículo de Antonio Bravo que hizo hace muchos años. Y, por lo tanto, las elecciones definitivas se celebraron una semana después de proclamar la República, con lo cual ya la victoria del Conjunto Republicano de Melilla fue apabullante, ¿no? Fue muy amplia. ¿Qué hace la República? Lo que hace primero, el 21 de mayo, dice que ambas ciudades van a regresar primero, Ceuta va a regresar al régimen común y crea el Ayuntamiento de Melilla. Por lo tanto, la República decide, de forma definitiva, que ambas ciudades tengan ayuntamiento de régimen común. Pero ya no van a depender de la provincia de Cádiz, van a depender del Ministerio de la Gobernación. De hecho, más adelante, en el artículo 8 de la Constitución de 1931, dicen que las plazas de soberanía, es decir, la Ceuta y Melilla, se organizarán en régimen autónomo en relación directa con el poder central. Por lo tanto, ya no hay dependencia de la provincia de Cádiz, pero tampoco de la Alta Comisaría. Van a depender directamente de presidencia del gobierno o del Ministerio de la Gobernación, como otras ciudades españolas. El decreto del 8 de mayo de 1931 le da representación parlamentaria por primera vez, porque antes Ceuta, como decía, elegía con Algeciras, en el distrito de Cádiz. Al segregarse de la provincia de Cádiz de forma definitiva, se le da una circunscripción propia tanto a Ceuta como a Melilla, que van a tener diputados en las primeras Cortes, por primera vez, de forma independiente, en las primeras Cortes republicanas. Y, pues en realidad, la llegada del régimen común, de los ayuntamientos civiles, Ceuta es su recuperación definitiva, lo perdió en 1926, lo va a recuperar en 1931, y en el caso de Melilla, por fin, la llegada del régimen civil de orden común que no había tenido en toda su historia, ¿no? Y bueno, pues hay una lista de autores que hemos utilizado para el estudio de este trabajo, y es de justicia pues nombrarlo, desde Carmelo Avellán, hay varios historiadores melillenses, varios ceutíes, algunos estudios míos, Antonio Bravo, Ángel Castro, Juan Díaz, María Elena Fernández, Salvador Gallego, Enrique Gil, José Luis de Barceló, que nos acompaña en la sala, Blas Broda, María Rosa Márquez, están todos ahí, textos, estudios que hemos utilizado de esos historiadores ceutíes y melillenses, junto con los trabajos propios, para, de alguna manera, referir esta
pequeña historia, esta pequeña desarrollo de los regímenes o de las transformaciones que el régimen de Primo de Rivera llevó a cabo en los regímenes administrativos de Ceuta y Melilla. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad, algún tema que tengáis. Bueno, pues muchas gracias.